has dicho que tu abuelo pasó por un proceso oncológico. Sí, es decir, mi padre lo tuvo cuando tenía 40 años y yo me acuerdo que tenía 13 o 14, era súper pequeña, fue un impacto a nivel familiar. Y luego hace poco, hace 3 o 4 años, que ya mi abuelo ya tenía 3 ictus, llevaba con silla de ruedas, hemipléjico, tenían mucha pluripatología de esa persona que cuando lo tienes en un hospital ingresado dices, madre del amor hermoso, lo que se toma, pues de esa persona. Y no hacíamos revisiones porque él no se las quería hacer y sabíamos que la próstata hacía años que no había ido bien y bueno, cuando ya se vio lo último, pues no se pudo hacer nada y lo mejor que pudimos hacer fue la ¿Y, y cómo fue esa experiencia? Porque ahí ya te digo, ahí estás uniendo lo que tú haces, o sea, tu profesión, con el ámbito familiar, con lo cual ahí no sé lo yo. mejor que hemos podido hacer en nuestra vida. Es decir, yo me acuerdo que mi madre me enseñó una foto de mi abuelo y yo compré el billete y me fui a Menorca. Y mi madre me dice, ¿seguro que vienes? Digo, sí. Digo, hay un ojo clínico, hay un ojo ahí que dice, voy. Y suerte que fui porque fui allí, hablamos con la enfermera que lo llevaba, toda confianza conmigo y con mi familia. Ya estaba con medicación para que no tuviera dolor, para que pudiera respirar mejor, para que su confort fuera lo mejor posible. Y con mi madre hablamos, con la enfermera hablamos y hicimos el seguimiento y fue lo mejor que pudimos hacer. Estuvo en casa con nosotros y respetamos su voluntad. No hay nada como tener una enfermera en casa, ¿eh? Así que, sí, bueno, yo es que no me lo hubiera perdonado en mi vida, ¿eh? O yo en este momento trabajaba en cuidados paliativos y estando en mi día a día algunas veces en procesos así, porque no siempre estar en cuidados paliativos no quiere decir que la persona se vaya a morir, ¿de acuerdo? O a veces es para controlar una sintomatología, pero sí que hay casos que es para un proceso final de vida y no me lo hubiera perdonado. Yo te voy a contar ahora una experiencia regulera, que es una experiencia personal. Y es que, pues, mi madre falleció hace 5 años después de una enfermedad de estas que se eternizan, pues una parálisis supranuclear progresiva, de la que no habíamos sabido hablar en nuestra vida nadie, y de repente nos hicimos unos expertos. Y si conoces algún caso, pues ya sabes cómo es el final, y el final, pues la verdad, no es algo que recuerdes con cariño. Recuerdas con cariño a tu madre, pero el final no lo recuerdas con cariño. Y realmente para mí fue una experiencia un poco traumática. ¿Para qué te voy a engañar? No soy enfermero, entonces seguramente pues para mí no estaba preparado ni física ni psicológicamente para lo que se nos vino encima, porque también estuvo en casa y pues como que tú eres el sanitario, coge tú la responsabilidad de esto y yo no estaba preparado. Entonces pues lo pasé francamente mal y tengo un recuerdo que no puedo decir que sea bueno, ¿eh? Cuando hay un proceso de enfermedad, no solamente sufre la persona, sufre todo su entorno. Por eso es muy importante tener conciencia y saber cómo está el núcleo familiar, cómo hay los roles ahí, porque cuando falla una persona, por ejemplo, en el caso de una madre, a veces el hijo o la hija coge el rol de cuidador. Y eso a nivel de sistémico, no es lo que tocaría en ese momento, es la madre que toca cuidar al hijo o la hija, no al revés. Y saber gestionar eso también es muy importante. Y siempre, aunque vaya mejor o peor, yo siempre digo que si se hace desde el amor y desde el respeto, todo va bien. Lo que pasa que también amor y respeto quiere decir cuidarse el que cuida. Eso es amor también y respeto. No darlo todo ahí, porque después tú te quedas aquí. Y eso se tiene que tener mucha en cuenta también. No solamente es la persona. De todas formas, el que estuvo ahí al pie del cañón durante años, porque fueron años, ya te digo, fue mucho tiempo, fue mi padre. Mi padre estuvo ahí, ¡buah! Que yo pensaba, ¡buah! Este hombre, es que además mi padre es muy mayor, mi padre debe tener ahora mismo, va a cumplir 92, sí, no, o 91. O sea, y ya te digo, hace 5 años y estaba él ahí, pum, pum, que ya me decían, no puedo levantarla. Ya me imagino. Mi abuela,
Mi abuela cogía la silla de ruedas, lo subía al coche, lo bajaba, hacía todo. Ya lo último, mi madre los ayudaba más. Ya. Limpió. Ya. Por eso te digo que yo tengo ahí una espinita y la verdad es que me cuesta hasta hablar de esto, pero bueno, tengo que ya dices, bueno, ya pasó, ya bien todo. Pero aunque no sea así, pero bueno, da igual. En el enfoque que haces de los cuidados, he visto que utilizas la naturopatía y la aromaterapia. ¿Cómo lo haces esto? ¿Cómo se implementan estas técnicas? O yo la aromaterapia no la veo. Yo la aromaterapia para mí es mi kit básico. O sea, casi viendo mis visitas te salen con algún aceite esencial, ya sea para bajar el sistema nervioso porque van con mucho estrés, ya sea para mejorar la cicatrización después de la intervención quirúrgica, ya sea para mejorar un estreñimiento, por ejemplo, algunas veces con algún masaje con la esencia de mandarina, ya sea por dolores generalizados, pues aquí utilizo tanto naturopatía como aromaterapia, las cataplasmas del uso de arcillas, de plantas, de ungüentos, todo esto es naturopatía, ¿de acuerdo? Y ahí lo fusiono con la aromaterapia, con aceites esenciales analgésicos, antiinflamatorios, es un más. Para mí es muy útil y ves efectos. La verdad es que para ayudar a prevenir una radiodermatitis, por ejemplo, funcionan súper bien. O a nivel de hongos en las uñas, o para fortalecer las uñas, porque los tratamientos hacen que las uñas estén mucho más débiles. Y yo siempre les digo, vamos a hacer de brujis, ¿te apetece? Porque algunas personas dicen, no, yo no me quiero preparar nada, lo quiero comprar todo hecho. Pues perfecto, también hay productos para todo esto. Pero el hecho de dar valor a lo que tú haces, la persona también se siente mejor. Es decir, lo he hecho yo y me ha ido bien para mí. Y luego les enseño cómo aprovechar los aceites para que no los tiren. Bueno, les da un poquito de clase. ¿Y cómo es el funcionamiento de la aromaterapia? Yo comprendo que puede tener una influencia, digamos, sobre el estado de ánimo. Pero, ¿y es tu propio estado de ánimo el que hace que al sentirte, digamos, más relajado o de alguna otra manera Depende. Hay las composiciones bioquímicas y como por ejemplo, cualquier medicamento vienen de plantas. Hay muchos. Por eso, estas plantas también lo que tienen es cuando hacen la destilación, por ejemplo, la presión en frío, dependiendo del método de extracción, generan unos componentes químicos, de acuerdo que es de esto, los que generan los efectos. Dependiendo de si tienen, por ejemplo, más linalol, más carbacol, depende. Dependiendo de cada aceite esencial tendrán más porcentaje de una cosa o de otra y serán más útiles para un efecto o para otro. Esto no quiere decir que esto sea la pastilla mágica, porque no existe la pastilla mágica, ni menos en salud-enfermedad. Yo siempre digo que medicina 2 y 2 no son 4. Lo que a ti te haya ido bien, tal vez a otra persona no le va bien. Porque esto es muy importante y más en cáncer. No hay un tipo de cáncer. Hay tipos de cánceres como personas hay en el mundo. Y esto es muy importante. Los aceites esenciales tampoco son inocuos. Algunos pueden generar irritaciones en la piel, pueden generar fototoxicidad. Bueno, es decir, por ejemplo, si tenemos asma, las inhalaciones tenemos que ir con cuidado. Todo esto se tiene que tener mucho en cuenta. O mirar alergia también, porque podemos ser alérgico al aceite esencial, dependiendo. Es decir, esto es muy importante. Y, por ejemplo, en la parte oral siempre la dejo muy específica a dependiendo de según qué personas ya preparados que ya vienen hechos muchas veces. Porque tenemos que ver cómo está nuestra glucosa digestiva, cómo está nuestro cuerpo para responder a todo esto. Pero la verdad es que para algunos tratamientos funcionan muy bien. Por ejemplo, las aftas bucales, que es uno de los principales efectos secundarios que suele pasar en una quimioterapia, el aceite esencial de árbol de té funciona muy bien, la verdad, como antivírico, antibacteriano, inmunomodulador, es decir, es un kit básico en casa, desde para limpiar, para tu mucosa oral, para los niños los piojos, es decir, es un básico que puedes utilizar perfectamente. Y ahí, por ejemplo, lo fusiono con el oilo pulic a nivel de aceite de coco, ¿vale? Que eso
Lo puedes estudiar en psiconeuroinmunología, lo puedes ver en naturopatía, lo puedes ver en diferentes ramas de medicina integrativa y todas llegan a lo mismo. Es decir, el aceite de coco, yo dependiendo de cómo está su estado bucal, pues a veces utilizo algún aceite esencial o no, dependiendo. Y esto es como ir fusionando las diferentes ramas de la medicina integrativa. Y también utilizas el masaje terapéutico oncológico. Este sí que me ha volado la cabeza porque no lo conocía, ¿eh? ¿Qué beneficios tiene el masaje terapéutico? No es nada más que saber tener en cuenta si hay extirpaciones de ganglios, si no, ¿vale? Esto es muy importante, dependiendo también del dolor de la persona, de la sensibilidad. Hacemos unas presiones u otras, o un tipo de masaje u otro. Siempre es un masaje oncológico, no es el masaje de venga, vamos a apretar a descontracturar. No, es el masaje de estoy aquí, te acompaño y te siento. Es ese. A mí me costó mucho. Yo soy una chica muy activa, muy a tope, hago 1000 cosas y aprender a hacer el masaje, aprender a llevar la paz y la calma a ese momento, a mí me costó. Pero cuando yo hago un masaje, yo medito. Es mi meditación. Es decir, es brutal porque estoy ahí y haces poco a poco, vas sintiendo, hay como... Yo cuando lo que yo estudié como 3 niveles de presión y 3 niveles de rapidez. Y dependiendo también si hay ganglios o no, pues haces unas direcciones u otras. Y la verdad es que la persona lo agradece mucho, porque puedes ayudar desde un dolor, desde un cansancio, desde un estrés, una fatiga mental brutal y a veces por necesidad de cariño. El simple hecho de tocar ya es brutal. Y si ahí además lo fusionas con, pues de estos aceites esenciales relajarán más, o este aceite vegetal ayudará, o mira, aquí tienes una cicatriz, venga, pues vamos a mirar esto, vamos a mirar aquello. Y también ves, es decir, el masaje, la persona o está semidesnuda o lleva algunas partes sin ropa y tú puedes ver cómo está su piel, si hay sequedad o no, si tiene tendencia a tener más manchas, si está un poquito más amarillenta, si no, y todo esto te ayuda a captar un poquito más cómo está esta persona. Dependiendo de cómo venga y cómo se sienta, si la persona se puede relajar en el masaje o si por el contrario está como en estado de alerta, ese cortisol ahí, a ver qué me hacen. Esto te da pistas a cómo poder terminar de acompañar y de abordar a esa persona.